Bueno, el tema que nos toca ver hoy es el último tema de la materia. Yo creo que no es el tema más difícil, pero a muchos alumnos les cuesta. Porque si ustedes siguieron ya todos los pasos que vinieron viendo hasta ahora, digamos, con la práctica, los trabajos con Pentaho, la metodología y y Power BI, no deberían tener problema en esta parte, digamos. Pero de todos modos, no es sencillo, digamos, y a veces tiene sus pequeñas complicaciones. Entonces, eh, ahora le voy a mostrar un poco la teoría y a continuación vamos a crear un pequeño cubo. Bueno, fíjense en que yo en el link que les puse ahí en el chat, bueno, está esta página que acá vamos a empezar hoy, digamos que es la creación de una base de datos. Yo en la clase anterior de teoría, yo les había mostrado que cuáles eran los requisitos para instalar SQL Server, instalamos SQL Server y SAS, instalamos el SMS, que es el que vamos a probar ahora, y ahora pasamos a crear la base de datos. Yo quiero que lo probemos porque hay muchos de ustedes que ya están en quinto año y que y ya trabajaron con base de datos. Otros algunos cursaron conmigo base de datos, pero no sé si todos llegaron a cursar la materia de base de datos. ¿Todos la cursaron? ¿Hay alguno que no haya cursado, alumno? ¿O todos la cursaron? Sí lo cursamos, profe. Bueno, creo que también es un requisito, pero bueno, no le viene de más un repaso, digamos. Este, ¿Qué puso Fabián? Lo que le voy a mostrar ahora es cómo crear una pequeña base de datos, que este sería el data warehouse, digamos, que ustedes deberían crear, digamos, que debería salir del Pentaho. Fíjense en que cuando yo corro el SMS o SQL Server Manager Studio, lo que nos aparece es esta pantalla y acá hacemos el ingreso con el usuario. Fíjense en que acá tenemos dos tipos de servidor, el servidor tradicional, digamos, y el Analysis Service, que es el que deberíamos haber instalado. Cuando instalamos si todo es correcto, nos deberían aparecer esto, digamos. Entonces, este es el servidor de Analysis Service. Y después tenemos el servidor común, digamos, que deberíamos entrar con nuestro usuario. Ahora vamos a entrar ya con el que yo tengo en esta computadora. Fíjense que les queda dos servidores de base de datos, ¿no? Estos sí o sí tienen que tener los dos, digamos, porque si no tienen los dos no van a poder funcionar, digamos. Los dos tienen que estar corriendo al mismo tiempo. ¿Y cómo se dan cuenta acá que los dos están corriendo al mismo tiempo? Tanto el Analysis Server como el SQL Server. Acá en la Y pantalla supongo tienen, que el simbolito de play que tienen en su icono. claro, acá tiene el simbolito de play que está con verde, la flechita con el círculo verde y se dan cuenta que está corriendo, ¿no? Luego vamos a crear una base de datos, en este caso se llama ventas 21. Yo le voy a poner ahora, creemos una base de datos que se llama ventas 23 por este año. Fíjense, me paro acá en el servidor de base de datos, fíjense en qué lugar se tienen que posicionar, ¿no? Paran acá en el servidor de base de datos, le ponen nueva base de datos, crean la base de datos, luego ponen la pregunta que yo le había hecho, creo que la clase anterior era, ¿cuál es la tabla cuál es la tabla que tiene que crear primero? ¿La tabla de hecho o la tabla satélite o tabla de dimensiones que están alrededor? Cuando van a crear la base de datos, ¿no? ¿Cuál es la que deberían crear primero para empezar a cargar los datos? Sería las satélites, Claro, porque tabla la de hechos satélite o la tendría... tabla de dimensiones, digamos que son las que están alrededor. La tabla de hecho tiene que ser la última que ustedes vayan a crear. En este caso, fíjense, este es un pequeño data warehouse que es solamente para que nos sirva de ejemplo, que tiene una tabla de tiempo y una tabla de clientes y una tabla de hechos que es la de ventas propiamente dicha. Entonces, nos paramos acá en tablas, nuevo tablas y creamos las ventas. Fíjense que acá tiene ID de tiempo, trimestre, mes, año y los tipos de datos. Estos son los atributos con los cuales yo voy a tener que crear, digamos.
Luego tengo que establecer la clave principal de la base de datos, que en este caso, ¿cuál sería la clave principal? Chicos, ¿cuál sería la clave principal? ¿El ID? Pero bueno, ¿cuál sería la idea de todos, de los 4 atributos que yo tengo acá? Día, Tiempo. mes y año. El ID de tiempo, entonces me posiciono sobre ese, hago el establecer clave principal y la defino. Acuérdense de esto porque esto lo vamos a crear ahora para hacer una prueba y de paso ustedes practican, digamos, con el tema de base de datos. Le pongo establecer la clave principal y luego que establezco, fíjense en que bueno, lo guardo, acá le voy a poner como nombre dim tiempo. Yo le podría poner cualquier nombre, digamos, pero la idea es que a las tablas satélite, digamos, les pongo dim por el tema de que están son tablas laterales o tablas satélite, como decía, o tablas de dimensiones, digamos, que no son las principales, las de hecho. Entonces pongo dim tiempo, la guardo. Luego edito la primera 200 filas y guardo tres registros. Fíjense en que en esta yo había dicho que iba a guardar la fecha, el trimestre, el mes y el año. ¿Estamos? Entonces voy a guardar estos tres registros. Y hagamos una prueba ahora y guardemos los tres primeros registros, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer primero? ¿A dónde tengo que acceder para poder crear la base de datos? Chicos, ¿Cómo enséñenme. dijo, profe? ¿A dónde tengo que acceder para crear la base de datos? ¿Qué es lo primero que tienen? ¿A dónde tienen que entrar? Fíjense. A esta herramienta, SQL Management Studio. ¿Estamos? Entonces, pongo, ya lo han instalado, que supongo ya que lo han instalado ustedes. Entro. ¿Y cuántos servidores tengo que estar corriendo? Dos. No, ¿Ah? ¿Y cuáles son todos? Son dos. ¿Cuáles ¿cómo, son los? profe? ¿Ah? El Analytics Service y el otro, el motor de base de datos. Sí. Entonces, bueno, entonces, fíjense, corro el Analytics Service. Fíjense que acá es importante el modo de autenticación, digamos, con que ingreso. Acá voy a ingresar con la autenticación de Windows, pues le pongo conectar y se abrió. ¿Cuál es el otro servidor que tengo que correr? Fíjense acá, yo entro, veo la base de datos y tengo proyecto multidimensional 2, 3, 5, digamos. Y acá, estos son los que me va creando automáticamente cuando voy creando el cubo de datos. Luego le pongo otra vez conectar y corro ya no análisis service, sino el motor de base de datos, ¿no? Y tengo los dos servicios corriendo al mismo tiempo. Acá en la base de datos tengo, bueno, uno que ya tenía yo de clase, ventas 22. ¿Cuál es el que dije que iba a crear ahora? Quiero hacer lo mismo que tiene usted en la teoría. ¿Cuál es el que debería crear? Chicos, Venta ¿No sería 23. 23? bueno, entonces me paro acá en base de datos, clico en el botón derecho, nueva base de datos. Vayan ustedes viendo a la par la teoría, digamos que es la que yo les pasé en el link. Le pongo acá ventas 23, porque va a ser la base de datos que muestra este año. Lo siguiente que tengo que hacer, ¿qué es? Crear qué cosa. Las tablas. ¿Cuál tabla primero? Tabla satélite. Y bueno, La de ¿cuál tiempo. sería la primera tabla que vamos a crear? La de tiempo. La de tiempo. Entonces me paro acá en tabla, nuevo, tabla. Y ahí, ¿cuáles son fíjense cuáles son los campos que debería crear? Fíjense en Y de tiempo. el ID de tiempo. ¿ID de tiempo de qué tipo es? Date. Ah, Después,
Día, mes y año o trimestre. ¿Día de qué tipo es? Entero. Entero. Bueno, fíjense que yo estoy sacándole que permita valores nulos, digamos. Día, mes y año, ¿no? ¿Cuál era? O trimestre. ¿No? Día, mes y trimestre. No, trimestre, mes y año. Hagamos como está ahí. Trimestre, mes y año. Y nada más, ¿no? Pues, después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Año tiene que ser tipo entero. Establece la clave principal. Establecer la clave principal, me posiciono aquí, en este campo, y se le pongo establecer la clave principal que queda con la llave. ¿Lo están viendo, no? Igual, si no se pueden ver es lo que está en la teoría, digamos, solo que lo estoy acá siguiendo para que por ahí no se puede ver muy claro, digamos. Fíjense que lo siguiente es guardar, digamos, la tabla. ¿Y cómo se va a llamar esta tabla? ¿Tiempo? Sí, pues le vamos a poner dim tiempo. ¿Se acuerdan que le vamos para saber que es una tabla de dimensión? Y luego me posiciono bueno, acá tengo que hacer un refresh o actualizar o F5. Ven que acá ya se creó la tabla y ahí ¿qué es lo que qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregar tres registros, ¿no? Entonces me posiciono, hago clic en el botón derecho, editar la 200 primera fila y agrego. Fíjense ahí, bueno, depende de la configuración que tengan en la máquina, pero ¿qué es lo primero que tienen que tener? El, el- el año, después, fíjense, ¿qué es lo primero que tienen que tener? El año, El mes y el día. el mes y el día. Bueno, entonces creemos para el primero, el 2 y el 3 de junio sería 2023. ¿Qué mes? El mes y el día sería 06, 01. ¿En qué mes, en qué trimestre? Esta fecha que El tiene segundo trimestre. segundo No, trimestre, el tercero es. A ver, segundo trimestre, a 06 ver. y año 2023. Creemos otra fecha que es 2023, 06, 02, uno para cada día. También sería el segundo trimestre, 6 y 2023. 2023, 06, 03. Le creé 3 días. ¿Estamos? Fíjense que se va apareciendo la flechita roja y cuando ya termina, me sale que está todo bien. Hasta ahí vamos sin problema, ¿no? Chicos. Sí, profe. Bueno, fíjense porque vamos complicándolo. Ahora, la siguiente tabla que vamos a crear, ya creamos la de tiempo. La siguiente tabla que deberíamos crear es la de, creo que la de clientes. Clientes. Se llama, pues ya creamos esta, creamos la de clientes. Fíjense, tiene cliente, domicilio, se llama dim clientes, acuérdense de los nombres, y es char de 20. Y bueno, y vamos a crear tres usuarios, tres clientes. Estamos el 1, el 2 y el 3. Entonces me posiciono sobre tabla, clico en el botón derecho nuevo, tabla. ¿Cuáles son los nombres? Y de clientes. ID clientes. ¿De qué tipo es? Entero. Entero creo que era. Integer. Después, el nombre, no. Cliente. Clientes o clientes. Cliente. ¿Qué tipo? Char Char 20. 20. Luego, Domicilio. char de 20. Bueno, tengo que ponerle la clave, establecer la clave principal. Luego, guardo. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Dimensión clientes. Dim clientes. Dim cliente. Este es un repaso nada más, ¿no? Porque ya creo que todos vieron conmigo base de datos. Después actualizo acá las tablas. Eh, tengo la tabla ya de clientes. Le pongo, hago la forma fácil, digamos, porque no es la idea, digamos, esto no es enseñarles SQL Server, sino es para que practiquemos, digamos. Cliente 1, siempre pongo Mariela, domicilio A, 'A', 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 '
PVP y 3. Ah, ¿qué pasa si yo le pongo acá C? Fíjense que le salta un error, ¿no? ¿Lo ven? Le pongo, y si pongo 1, no sé, Luisa, CCC, ¿puedo guardar esto o no? No, Se repite las primarias. Se repite, estamos, el P que es de primary key, el error que le sale, entonces acá era un 3 y guardo, ¿listo? Bueno, hasta ahí, fíjense que esto no es más de lo que ustedes ya saben, ¿ya? Pero lo quiero hacer para que practiquemos un poco, ¿no? Por último, tengo que crear la tabla de ventas, acá me van a tener que dictar ustedes, tengo el ID de tiempo, el ID de cliente. ¿Cuál es la clave primaria ahí? hay doble clave primaria. Hay doble clave primaria, tengo que seleccionar los dos, ¿estamos? Recuérdense porque esta es la tabla de hechos, que es la que hacen al final. Y luego que creo la tabla primaria, ¿qué es lo que hago? Creo, ¿qué cosa? La clave cuál? La clave externa o clave foránea, ¿estamos? Me paro acá en nueva clave externa, me paro acá por defecto, bueno, empieza con ventas, ventas, pero después esto ustedes lo cambian. Especifica la tabla y columna, me paro acá en los 3 puntos y le pongo, fíjense, esto es lo que tengo que decirle, que se relacione la tabla de venta con la tabla de dimensión tiempo, con el ID de tiempo, con el ID de tiempo. ¿Se entiende, no? ¿Se acuerdan cuál es el concepto de clave foránea, no? Sí, ¿Para qué me salió una clave foránea? para poder relacionar dos Para poder tablas. relacionar dos tablas. Bueno, después relaciono con cliente, hago los mismos pasos. Fíjense que venta con cliente y acá le pongo, bueno, voy a tener que el ID de cliente con el ID de cliente y ya quedan todas relacionadas y agrego estos registros. ¿Estamos? Hagamos rápido, así ya seguimos, vamos al siguiente paso. Ya tengo mi data warehouse. Entonces creo una nueva tabla. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Ventas. Bueno, eso lo va al último. ¿Cuál es el nombre que tienen que tener los campos? Y de tiempo y de clientes. ¿Y de tiempo de qué tipo es? Date. Date. ¿Y de cliente de qué tipo es? Y de clientes entera. Integer. Después, tiene otros campos, creo. Cantidad, Cantidad, ¿de qué tipo es? entero, Y después, total, total, ¿de qué tipo es? entero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las claves primarias? ¿La idea de tiempo, la clave primaria? Era una primaria combinada, ¿no? Entonces selecciono los dos y le pongo establecer clave principal. Una vez que ya guardé la tabla, le pongo guardar. ¿Y cuál es el nombre de la tabla? Ventas, Ventas. Pongo ventas. No creo que lo puse con minúscula, ¿no? No importa. Le pongo ventas. Y fíjense, ahora hago de vuelta a actualizar. En realidad yo aprieto F5, pero es para que ustedes lo vean. Cuando actualizo tengo acá la tabla de ventas. Fíjense en que ventas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué clave tenía que crear? Las foráneas. Entonces hago clic en el botón derecho, nueva clave externa. Y le pongo, voy acá a especificación de tablas y columnas. Selecciono. ¿Y cuál es la que tengo que relacionar primero? y de tiempo, Y de tiempo. Entonces acá selecciono la tabla de tiempo. Fíjense acá, le digo, la que se va a relacionar en mi campo es el ID de tiempo. Y acá ninguna. ¿No? Fíjense que ahí cambió la foreign key, venta con dimensión de tiempo, le pongo aceptar y lo guardo. Le pongo cerrar, lo guardo y se actualizo. Debería. Me parece que no lo guardé. No lo guardé. No lo hago de nuevo. Le pongo nueva clave externa. Ah, no, sí está guardada. Ah, no le he puesto guardar. No.
agua. Ya tengo la dimensión con tiempo, la relación de la red foránea de ventas con tiempo, y cuál es la que me está faltando, de ventas con quién. Clientes. Clientes. Entonces hago el mismo trabajo. Voy aquí a ventas. No, para este. Con clientes. Acá sería ID de clientes. Y acá sería, bueno, aceptar, cerrar, guardar. La relación que se borró. Se actualizo. Está de más. Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿no? Chicos, seguimos con la teoría. Sí, profe. Claro. Sí, profe. ¿No? Tenemos que crear los registros. Creemos esto un par de registros. Fíjense que son para los tres clientes para la primera fecha, los dos primeros registros para la segunda fecha y el tercero y solamente el tercer cliente para la tercera fecha. ¿Se acuerdan cuál era la fecha? ¿Se acuerdan o no cuál era la fecha que habíamos puesto? 1, 2 y 3 de junio de 2023. Sí, entonces tenemos que poner 1, 2 de junio del 2023, el ID de clientes, el 1, creo que, no me acuerdo, 100 creo que el total. En realidad está mal ahí el total, pero bueno. 20, 23, 06, 2 para la segunda fecha, 2, 100. Dale, ponemos. No afecta, pero bueno. 20, 23, 06, 03. Si yo le pongo acá cliente 4, ¿me va a dejar o no? ¿Me deja o no? ¿No existiría esa clave dentro de la otra tabla de clientes, tal vez? Y me va a saltar el error, ¿no? Es porque ese control de integridad que estamos creando, digamos. Acá era para la primera fecha, era, ¿no? 3 registros para la primera fecha, 2 para la segunda fecha, la segunda fecha era el 2. 1, 40, 40, 400. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Seguimos con la teoría o tienen alguna pregunta hasta acá? Chicos, No, profe. bueno, a ver. Perdón. Esto no era. Bueno, a ver. Bueno, ya pasamos, creamos la base de datos. Luego, vamos a instalar. Bueno, ya instalamos la instalación de Visual Studio. Esto se lo había dicho en la clase pasada, pero es importante. Bueno, el SQL Server Visual Studio no hay tanto problema, digamos. Yo acá estaba con la versión 2019, pero lo pueden hacer con la 2022. Eh, con la cual yo hice ahora y la vamos a probar, digamos. Así que esto es solamente instalación. Luego, para instalar esto es importante, fíjense, una vez que ustedes lo instalan,
yo tengo que instalar la extensión de Microsoft Analysis Service Project, digamos. Esta extensión es la que le permite a ustedes trabajar con el proyecto de cubos, ¿estamos? Entonces, lo que yo tengo que hacer es crear un proyecto vacío, creo acá un proyecto nuevo. Bueno, abro el Visual Studio, la versión de 2019 o 2022, la que ustedes hayan descargado. Crean el proyecto vacío, le pido un nombre cualquiera, digamos, y luego acá cuando van acá a extensiones le ponen administrar extensiones y buscan Analysis Service. ¿Estamos? Entonces acá le aparece Microsoft Analysis Service Project. En la versión nueva vi que le está saliendo la versión 2022 o 2023, creo. Entonces eligen esa versión, la descargan. Yo no lo voy a hacer ahora, pero le voy a mostrar cómo lo deberían hacer, digamos. Entonces lo que tengo que hacer es venir acá, correr Visual Studio. Cuando corren el Visual Studio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a crear un proyecto vacío. Crear un proyecto vacío, cualquiera, creo un proyecto. Me voy acá a solución en blanco, siguiente. Solución 2. Esto es solamente para traerle extensiones. Y ahí, ¿qué es lo que debería hacer? ¿A dónde tenía que irme? A extensiones. Me voy acá a extensiones, administrar extensión. Y ahí tengo muchas extensiones. Son algo así como las extensiones que tienen en Windows. Bueno, en Chrome. Busco acá extensión, ¿qué es lo que debería, cuál es la extensión que debería descargar? Sería la de Analysis Service. Entonces fíjense en que escribo esa. Bueno, y descargo Microsoft Analysis Service Project, le ponen descargar. Después que la descargan, ahí nomás le aparece la pantalla para que la instalen y ya queda instalado. ¿Estamos? A partir de eso, ustedes ya tienen que reiniciar Visual Studio y ya podemos crear el cubo. ¿Estamos? No lo voy a descargar de nuevo porque va a demorar, digamos, y no tiene sentido porque yo lo acabo de descargar hace un momento. Que no hay problema. Entonces cierro, vuelvo a crear. No hay duda con este paso, ¿no, chicos? Es solamente descargar la extensión, ¿no? Alumnos. Sí, está bien, profe. Bueno, entonces, Claro, profe, la duda era ahora, ya que me acordé, todo esto lo podemos hacer después de lo que hemos hecho antes de crear la tabla y todo eso. Todo esto de instalar la es lo dimensión. mismo. Pero Ah, lo tenés que hacer antes de crear el cubo, porque no te deja crear el cubo, porque si no tenés la extensión, digamos. bien, gracias entonces. ¿No? Bueno, a ver, bueno, y voy al siguiente paso, que ahora sí sería crear el cubo multidimensional. Fíjense que yo tengo una serie de pasos. Voy de vuelta acá a Visual Studio con la versión que ustedes tengan. Luego pongo seleccionar proyecto multidimensional. Fíjense que la versión nueva, creo que descargué la 2022, ya no le aparece I de minería de datos, solamente le aparece proyecto multidimensional de análisis service. Descargan la primera opción porque son dos. Le pongo el nombre del proyecto, en qué lugar lo voy a guardar. Luego ya creé mi proyecto. Y el siguiente paso es definir la conexión del origen de datos. Este paso es importante porque es lo que, como ustedes vieron en Pentaho, si definen mal la conexión no van a poder trabajar. ¿Estamos? Entonces pongo crear un nuevo origen de datos. Acá es importante esto, digamos. Yo, cuando hice esta pantalla, cuando hice la captura de la imagen esta de la instalación, yo acá le había puesto este nombre porque este nombre correspondía al nombre de la computadora que tenía en ese momento, que ahora ya no tengo, ya la formateé. Acá ustedes deberían poner localhost o si no, poner el nombre de su equipo, digamos. ¿Estamos? Pero si ponen localhost no deberían tener problema. Le ponen autenticación de Windows como modo de acceso
el nombre de la base de datos, que acá, ¿cuál sería el nombre de la base de datos? ¿Cuál es la base de datos que acabamos de crear? Ventas 23. Ventas 23 y prueban la conexión. Cuando ustedes prueban la conexión y les salga esta pantalla, o sea que ya hicieron la conexión, entonces pueden estar felices porque ya funcionó. Ya tienen la conexión, por lo menos la conexión creada, digamos, le ponen el nombre y acá, bueno, le puse conexión. Bueno, acá, fíjense que acá es importante que le pongan utilizar la cuenta de servicio y acá le ponen conexión, ¿estamos? Y luego crean bueno, vamos a crear la vista de origen de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ingresar para crear? ¿Dónde lo tengo que hacer? En Visual Studio. Todo esto en Visual Studio, entonces elijo acá, Visual Studio, la versión 2022. Fíjense que va a ser lo mismo, digamos. Una vez que lo abro, tengo que poner, crear un nuevo proyecto. ¿Cuál es el proyecto que tengo que crear? Algo de minería de datos, ya me olvidé el nombre. Bueno, crean buscan proyecto multidimensional Analysis Service. ¿Cuál de las dos versiones? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. La primera, siguiente. Le pongo el nombre. No sé. Bueno, le pongamos clase 23. Clase 23. En este lugar, bueno, en este lugar donde yo haya creado mi repositorio por defecto, porque ustedes lo pueden cambiar, digamos. Le ponen crear. Luego que crea, ¿qué es lo que tengo que me aparece esta pantalla, digamos? La idea es que acá estamos creando el cubo de datos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Hacer la conexión a la base de datos. ¿Y dónde lo hago? ¿Dónde hago la conexión? Lo acabamos de ver, ustedes dicen, ¿entienden? Sí, ustedes la pregunta, ¿entienden? Ustedes dicen, sí, después les Yo pregunto. tenía entendido que aparecía, cuando el proyecto se creaba, tenía entendido que aparecía ahí solo nomás, No. para conexión. Bueno, Ah, después no, igual uy. lo leen ahí en la teoría, pero yo me posiciono acá en orígenes de datos, hago clic con el botón derecho y le pongo nuevo origen de datos. ¿Estamos? Le pongo, voy a hacer con el Data Source Wizard, siguiente. Voy a crear una nueva conexión. ¿Cuál de las dos opciones? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es la que tienen que crear? La segunda, crear un data source basado en una conexión nueva o una nueva conexión. Entonces que retrocede uno, profe, ¿Por qué? de donde está ahora. Porque había aparecido una ventana parecida, creo. Esa. Ah, sí, estaba bien entonces. Nueva, acá es nueva, ¿no? Voy a crear una nueva. Ahí está. Acá, ¿cuál es el nombre del servidor que tendría que escribir? No, yo me equivoqué. Localhost. 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 El modo de autenticación, ¿está bien ese? El de Windows nomás. Sí, para hacerlo más sencillo, digamos. ¿Cuál es la base de datos con la cual me quiero conectar? Venta 23. 23. Le pongo a aceptar. Ay, La prueba. la borremos y volvemos a crear. Quiero que hagamos lo que nos dice prueba, digamos. Entonces pongo nuevo, localhost, modo autenticación. Acá selecciono venta 23. Fíjense que si no le aparece, si no pone localhost no le va a aparecer esto, ¿no? Luego tengo que probar la conexión y me dice que se probó correctamente, ¿no? Ok, entonces pongo a aceptar. Entonces ahí ya estoy feliz que llegue hasta esta parte, digamos, por lo menos ya tengo mi conexión bien a la base de datos. Le pongo siguiente y acá con un usuario, con la cuenta de servicio, ¿con cuál tengo que entrar?
cuenta de servicio. Sí, en realidad eso es lo que están haciendo ahí, entrando con el usuario que ustedes tienen en el Windows, digamos, para que no tengan que crear más. El nuevo DataSur, yo le voy a poner conexión ventas 23 y termino. Y acá le aparece ya conexión ventas 23. Hasta ahí no hay problema, ¿no? ¿Alguno? Solamente crear la conexión. ¿Ah? ¿Cómo? No digo que está bien, profe, digo, sí, sí se entiende. Aunque el nombre del servidor, dijeron localhost, o sea, el nombre del servidor es como la dirección donde está alojada la base de datos, o el nombre de la base de datos directamente. No, el nombre del servidor donde está alojada la base de datos. En este caso, como es local, yo le pongo localhost porque estoy probando mi máquina, digamos. Si estuviera probando una máquina que esté en otro dominio, debería colocar el otro dominio, digamos. Pero en este caso, como ustedes yo creo que todos van a trabajar con su propia máquina, digamos. No creo que nadie quiera probar de hacerlo de otra forma, digamos. No sé, no les conviene. Luego le pongo asistente. Bueno, el siguiente paso es definir la vista del origen de datos. Hago clic en el botón derecho, origen de vista de datos. eh, me pide la conexión, en este caso la conexión en este caso es conexión, digamos que es la que yo acababa de crear, digamos. Y acá es importante porque acá le dice selecciona las tablas y vistas. ¿Con qué tablas y vistas tengo que trabajar? Clientes, tiempo Y ventas. y ventas. Me selecciono las tres y hago una por una o hago acá mandar todo o enviar todo a la derecha. Entonces acá tengo todos los objetos incluidos, están las tres a la derecha, ¿lo ven? Entonces al estar todo acá, entonces que, bueno, acá voy a trabajar con, bueno, esta va a ser la vista de ventas 23 y luego le pongo finalizar y luego, bueno, hagamos estos dos pasos. Bueno, y entonces ya tengo mi origen de datos. Lo siguiente que es lo que estamos haciendo ahora, crear qué cosa. Crear la vista del origen La de vista. datos. Entonces me posiciono aquí, clico en el botón derecho, nueva vista del origen de datos, siguiente, conexión ventas 23, está bien, digamos, porque es la que acabo de crear. Siguiente, acá, ¿con cuál de las tablas voy a trabajar? Todas. Con todas. Siguiente. Y acá, Ponerle vista. vista, finalizar, 20, y ya me 23. creó la vista. ¿No? Hasta ahí vamos, digamos. Lo siguiente es crear el cubo. Entonces hago lo mismo, clic en el botón derecho, crear el cubo. Acá, fíjense, le tengo que poner usar las tablas existentes. Acá dice, para crear el cubo, lo primero es definir la tabla de hechos. La tabla de hechos, ¿cuál de las tres es la tabla de hechos? ¿Cliente, tiempo o ventas? Ventas, ya que tiene las foráneas. Pongo ventas con todos los atributos. Y luego me pide las tablas de dimensión, entonces agrego tiempo con clientes. ¿Estamos? Finalizo y le pongo cubo. Bueno, ahí debería haberle puesto cubo venta. ¿Estamos? Esos serían los pasos. Entonces, me vuelvo acá, pongo cubos, nuevo cubo, siguiente, usar las tablas existentes, siguiente. ¿Qué tengo que hacer? Seleccione la La tabla. tabla de Todas las ventas. tablas. Derechos. ¿Ah? Habla La de de hechos que sería Tabla de ventas. hechos acá. ventas. Ventas. Primero la tabla de hechos. Siguiente. Selecciona todos los campos. Luego, este es como por el else del programación. La primera tabla de hechos y todo lo demás son tablas de dimensiones. Entonces me muestra todo lo demás, digamos. Esto sería la tabla de dimensiones. Siguiente. Y acá le voy a poner este cubo. Cubo ventas 23. Le pongo este nombre para que después lo distingamos cuando vamos a levantarlo en Power BI, ¿no?
Entonces ahí está el cubo ventas 23 y ya tengo, fíjense, hablé mi primer cubo de datos. ¿Vieron? Hasta ahora es sencillo, ¿no? No tiene mayores complicaciones. Lo siguiente es hacer un ajuste, y el ajuste es que, fíjense, si ustedes ven acá, tengo yo mi tabla de hechos, pero acá cuando veo la tabla de dimensiones, no tengo acá fíjense, yo tengo clientes, pero no tengo el nombre de los clientes. Tengo el tiempo y lo único que tengo es el ID del tiempo. No tengo el mes y el trimestre, que es lo que me pide acá. Entonces, yo tengo que hacer acá, seleccionar, arrastrarlo de acá a lo que está a la derecha, digamos, donde dice vista de origen de datos, arrastrarlo acá a la izquierda. ¿Estamos? Cuando lo arrastro, lo mismo voy a hacer con cliente. Acá tengo que arrastrar cliente y acá llevarlo al ID de cliente. ¿Por qué tengo que hacer esto, digamos? Porque estas dimensiones que yo estoy arrastrando es con las que yo le voy a permitir jugar, por así decirlo, entre comillas, al cliente, digamos. Él va a poder trabajar o jugar con, con los datos con el atributo de clientes mes y con la tabla y con el nombre del cliente. ¿Estamos? Entonces, así me quedaría ya completo, ya con el cliente y el ID de cliente. Lo mismo pasaría con la dimensión de tiempo. ¿Se entiende, no? O sea, yo acá, fíjense, cuando yo tengo acá el tiempo y tengo clientes, acá el único atributo que tengo en tiempo es el ID de tiempo. Y el único atributo que tengo en clientes es el ID de clientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero acá trabajar. Pasar los otros. Pasar los otros. Entonces le pongo acá a editar dimensión tiempo. ¿Y cuál es el campo que debería arrastrar? ¿Qué es lo que con qué quiero yo trabajar en mi cubo de datos? Porque la idea es solamente para hacer la relación, digamos. No me sirve para otra cosa, digamos. Yo no quiero que él vea el ID, yo quiero que él trabaje con los datos que yo quiero que él trabaje, que en este caso, ¿cuál sería? Mes y trimestre. Trimestre. Entonces selecciono trimestre, lo arrastro. A veces por ahí cuesta, ¿no? Luego selecciono mes, arrastro. Bueno, le pongo mes y trimestre y guardo. Voy a guardar en cubo venta, ¿sí? Y bueno, voy de vuelta, puedo cerrar acá si yo quiero. Fíjense que este es una... Y acá si yo hago los atributos, acá los atributos ya me aparecen los tres. ¿Qué es lo que me está faltando acá? Lo de clientes. El nombre de los clientes. Entonces pongo acá editar dimensión clientes, pongo acá el nombre del cliente, lo arrastro, lo suelto, pues estarán, bueno, y lo guardo. Voy a guardar, sí, cierro. Fíjense, entonces acá, bueno, si yo pongo los atributos ya tengo. ¿Por qué hace falta que yo agregue acá los atributos? Para que los pueda utilizar el cliente. Para que lo pueda utilizar el cliente o ustedes cuando vayan a probar, digamos. Si no hacen eso, van a ver cubo vacío, digamos, van a ver los datos de venta y no van a tener ni mes ni trimestre ni el nombre del cliente, digamos. Y es con lo que nosotros queremos que el cliente o el gerente después, por así decirle, trabaje o juegue, digamos. Bueno, hasta acá. ¿Algún problema, chicos? Yo creo que está fácil hasta acá, ¿o no? Bueno, no sé, yo lo veo fácil, pero... Ya creé mi cubo de datos. Lo siguiente que... ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Alguno? Volviendo al Visual Studio, profe, ahí se ve lo que está en el centro del Visual Studio no tiene relación con lo que está en el cuadro de dimensiones, ¿no? O sea, lo que me Lo refiero... que me estaba mostrando acá es las relaciones que hay. Esto es como un diagrama de entidad-relación o diagrama de Martin. ¿Se acuerdan que veíamos en base de datos? Estas son Sí, las relaciones, digamos, que hay. Es lo que ustedes, cuando ustedes arman su data warehouse, que es con lo que deben estar trabajando, deben haber armado esto, ¿no? Una tabla de hechos con la tabla de dimensiones. ¿O no? Sí. Bueno, sí. es eso nada más. Nada más que acá lo tengo que definir en el cubo y en el cubo yo tengo que definir primero mi tabla de hechos y después mi tabla de dimensiones. Fíjense que yo lo único que hice fue elegir la tabla de hechos y después automáticamente me salieron las tablas de dimensiones, digamos. Porque no me, digamos,
Estamos en un tipo estrella y la estrella tiene una sola tabla de hecho principal y dos tablas auxiliares, por así decirlo, o tablas satélites que son clientes y tiempo, pero no tiene más. Hasta, ¿se entiende? Esto salió automático, digamos, ustedes no tuvieron que tocar, no tuvieron que hacer casi nada, digamos, lo único que hicieron fue, creamos el origen de datos, luego la vista, o sea, con qué vamos a trabajar, luego definimos el cubo, cuáles eran los hechos y las dimensiones, le agregamos algunos atributos para que él pueda trabajar y ya estaría, digamos. Esto es algo como si fuera una especie de esquema, no tiene nada creado en la base de datos hasta ahora. Ahora vamos a crear recién en la base de datos del Data Warehouse. Esto solamente sería como un esquema lógico, ¿se acuerdan que veían en base de datos conmigo? Eso fue todo lo que hicimos, creamos el cubo de datos, digamos, en forma lógica. ¿Estábamos chicos hasta acá? Sí, profe. Bueno, fíjense, el siguiente paso es correr los procesos y errores en los cubos de datos multidimensionales. Y esto, cuando ustedes corren el proceso, le van a saltar uno o dos errores como mínimo. Fíjense, yo me paro acá en el proyecto que yo tengo, hago clic en el botón derecho en procesar, creo que en la versión nueva se llama proceso, lo mismo, digamos. Y me dice, desea generar e implementar primero el proyecto. Esto lo que me dice es que me va a crear todos los datos en la base de datos. Piensen que yo en mi Manager Studio no tengo acá creado el cubo de la venta 23, que es el que voy a crear ahora. Cuando yo lo cree, me debería crear acá este proyecto que estábamos definiendo ahora, digamos, que sería clase 23, ¿no? Me debería crear eso, digamos. Entonces hago clic sobre ese proyecto, le pongo procesar y bueno, me va a pedir la contraseña de Windows, como yo no tengo, digamos, pongo aceptar nada más, aceptar lo que ustedes tengan su contraseña de Windows. Y acá dice que la implementación finalizó correctamente. Cuando le digo esto, el siguiente paso es ejecutar, ese ejecutar que tengo acá debajo, digamos. Cuando le pongo ejecutar, fíjense en la serie de errores que saltan, digamos. En realidad parece mucho, pero son solamente dos errores, que son los primeros que salen, digamos, que solucionan los dos, ya lo va a crear sin problema. Entonces, me voy acá, fíjense, a mi servidor de análisis service, lo borro al proyecto viejo, borro la base de datos vieja, y le pongo acá, entro a propiedades. En propiedades, yo acá el error que tenía era que acá tenía el nombre de mi equipo, digamos, y acá debería ser localhost. Este error a ustedes no le debería aparecer si ustedes lo tienen como localhost. Fíjense ahora cuando lo corramos lo vamos a ver, pero acá no le debería, este no es un error, digamos, para ustedes, pero puede ser que le ocurra, digamos, en algún caso si pusieron el nombre de su máquina o de su equipo, ¿no? El siguiente error, y que es importante, es un tema de derecho. Fíjense, yo me voy acá bueno, acá iba a implementación, servidor, y acá este Red King, que era el nombre que tenía de esta instalación, lo cambio lo vuelvo a correr y me siguen saliendo errores, digamos. Entonces el siguiente es, ahora entro al administrador de configuración de SQL Server, entro al servicio de SQL Server. Bueno, corramos y llegamos hasta esta parte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dale a procesar el proyecto. Si voy a proceso, dice, el contenido aparece haber caducado. Bueno, creo, sí, le digo que sí lo cree. Acá está creando, digamos. Y entonces ya está listo. Lo siguiente, ¿qué debería hacer? Ejecutar. Ejecutar. Y error. Me sale menos errores. Esto ustedes lo pueden analizar, digamos. Acá le dice que hay un error interno, la operación no ha terminado correctamente. Y estos errores son más que nada por derecho. Entonces, por derechos. Entonces pongo cerrar. Me vengo acá de vuelta. Fíjense a la base de datos con Analysis Service. Le pongo actualizar. Y fíjense que acá me apareció clase 23. ¿Lo ven?
¿Se llega a ver o no? Sí. Sí. Bueno, eso ahora no me sirve, digamos, porque me salió con errores. Yo quiero que no tenga errores, entonces voy a agarrar, le voy a eliminar y voy a correr de vuelta eliminando los errores que tenga. Entonces lo elimino. Fíjense que me aparecieron menos errores que lo que tenía, que lo que estaba en la teoría. Entonces me paro acá en clase 23, le pongo propiedades, acá me iba a implementación, servidor, y acá está localhost. ¿Dice localhost, sí o no? Sí. Sí, entonces ese problema no es, digamos, el error que tengo es un error de derecho. El derecho, fíjense, el error de derecho es que yo lo que tengo que hacer es darle acceso o derecho para que pueda acceder a esa base de datos. Entonces le pongo, voy al administrador de SQL Server, pongo servicio SQL Server, SQL Server Analysis Service, bueno, ese nombre, ¿no? Le pongo propiedades, copio este nombre que yo tengo acá, porque este es el usuario, digamos, que tiene que poder acceder, lo copio. Luego me voy a la base de datos, entro a seguridad, busco acá a SQL Server, MSQL Server OLAP, le va a aparecer la primera vez. Acá no tengo el SQL Server OLAP, entonces le hago clic con el botón derecho y le pongo nuevo inicio de sesión. Eso es la primera vez. Ahora, si yo ya lo tengo que hacer clic con el botón derecho, propiedades y modificar, digamos. Estamos hechas para la primera vez cuando ustedes quieren agregar ese servicio, ¿no? Yo en mi máquina ya lo tengo agregado, pero esto no lo voy a hacer, digamos. Pero fíjense en qué es lo importante acá, digamos. Que yo acá le tengo que dar derechos. Fíjense que los derechos tiene que acceder ese servicio a la base de datos ventas 21, que en mi caso, ¿cómo se llama mi base de datos? Venta 23. Ventas 23, y darle un derecho de lectura, digamos, que es el error que me está saltando, digamos, que ustedes se fijaban en el error que me mostraba, el error que saltaba, digamos, era que no tenía el derecho de lectura. Entonces, ese servicio ya queda creado y puede acceder a la base de datos. Le pongo, y esto es importante, recompilar y procesar de nuevo. Recompilar es como si hiciera una compilación de un programa, digamos. Entro a procesar de nuevo y, y ya no le debería saltar ningún error. ¿No? Lo hagamos. Entonces, ¿a dónde tengo que entrar? La administración de A la administrador de configuración. configuración de SQL Server. Entonces le entro acá. Administrador. Se llega a ver, ¿no? Sí. Bueno, y ahí ya entro aquí y me dice que tengo que entrar a servicio SQL Server, SQL Server Analysis, MSQL Server. Entonces, servicio SQL Server Analysis. Y acá me dice que tengo que copiar este es el nombre de cuenta. Entonces voy a propiedades y acá copio el usuario. Eso lo van a tener que hacer ustedes la primera vez. La siguiente vez ya no, porque ya ustedes ya lo van a tener a este servicio creado, ¿no? Entonces, como ya lo tengo creado, ahora tengo que acceder a la base de datos, entrar a la seguridad de la base de datos y agregar ese servicio, digamos, que es el de SQL. Nuevo inicio de sesión. ¿Ah? Nuevo inicio de sesión. Claro, en inicio de sesión. Tienes razón. Entonces me vengo acá y tengo venta 23, vengo a la parte de seguridad, inicio de sesión y me tengo que fijar acá. ¿Cómo se llama el servicio? Hola, creo que era. Sí, era este. Yo ya lo tengo creado ya, pero no tengo el acceso a la base de datos. Ustedes, como cuando a ustedes les salte el problema, ustedes tendrán que hacer acá nuevo inicio de sesión y crear eso, así como están en la teoría, digamos. Y si no, como está en este caso que yo ya lo creé la primera vez, le pongo propiedades y voy acá fíjense, acá tengo derecho a ventas y a ventas 22. ¿A cuál usuario que tengo que dar yo derecho ahora? Perdón, ¿a cuál base de datos tengo que darle derecho para que pueda acceder? A venta 23. Le pongo venta 23 y cuáles son los usuarios. Perdón, ¿cuáles son los derechos Lectura. de lectura? Que pueda leer, digamos, que es el error que me estaba saltando. Entonces le pongo a aceptar
y listo. Entonces, una vez que yo tengo esto, entro de vuelta a mi base A Visual. a Visual Studio, hago clic con el botón derecho y ¿qué es lo que debería hacer? Recompilar y reprocesar. Bueno, Procesar. compilar y procesar, acuérdense de eso, ¿no? Primero, la base de datos tiene que estar vacía. Si yo tengo la clase 23, me va a saltar un error porque me va a decir que ya existe. Entonces, tengo que borrar la base de datos. Lo siguiente, tengo que recompilar. Cuando recompila, ¿vale? A ver, yo bien. Ahí está recompilando. Dejó abierto. Ven que dice uno correcto, cero error. Ahora, ustedes pueden ser inteligentes, digamos, ustedes pueden, yo lo hago a propósito, digamos, para que me salte el error, para que ustedes vean cuál es el error y cómo se soluciona, digamos. Pero ustedes ya podrían haber creado desde antes el usuario, haberle dado el derecho a la base de datos y el error no le iba a saltar, digamos. Yo se lo hago a propósito, digamos, para que vean cuál es el error típico, digamos, que les sale, digamos. Uno es el error de la base de datos, el error del nombre del servidor y el otro es el error del acceso, del derecho. ¿No? Entonces acá hago clic en el botón derecho, ya hice recompilar, entonces después ya borré la base de datos, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Procesar. Procesarla. Le pongo procesar, le pongo que genere de nuevo. La flechita verde, el tilde está bien, estamos bien. Ejecutar. Cuando le pongo ejecutar, ¿qué es lo que me aparece ahí? Finalizada correctamente. Finalizó correctamente, no me aparecen errores. Cuando ustedes llegan a hacer esto, ya aprobaron la materia. Bueno, por lo menos 80 o 90% de la materia, les falta solamente mostrar el cubo, digamos. Pero ustedes ya tienen el cubo generado, digamos. ¿Estamos? Porque ya hicieron todo lo demás pasos, digamos. Le pongo cerrar. Si yo entro a mi base de datos, fíjense, entro al Management Studio y veo acá base de datos, le pongo actualizar, me aparece clase 23. ¿Y por qué me aparece acá? Porque es como un cubo de datos. Es el cubo de datos, es su base de datos, pero es un cubo es un cubo de datos que es una base de datos. Eso sería bien dicho. Lo siguiente a hacer, digamos, fíjense, el último paso de la teoría que ustedes ya lo han visto, que no voy a entrar mucho en detalle porque ustedes están más especializados que yo en esta parte, es levantarlo con Power BI. Entonces el último paso es, fíjense, levanto Power BI, que es lo que vienen haciendo, vengo acá a Análisis Service, luego que vengo a Análisis Service, le pongo importar. Cuando importo, fíjense en uso de las credenciales actuales, conectar, me aparece esto, fíjense, esto es importante acá, me aparece el cubo que yo creé, y fíjense que, no sé si llegan a ver que hay un tilde. Es seleccionar los atributos del cubo con los cuales se trabajará. Podría seleccionar todo, en este caso está optado por el nombre del cliente y la cantidad vendida, digamos, entonces selecciono cuáles son los campos, y ya estoy listo para trabajar. Fíjense, si yo pongo cubo de ventas 21, automáticamente ya me aparece mi cubo de datos, digamos, que están relacionando las tres, cliente con el trimestre y con la cantidad. Bueno, este es porque yo acá, cuando seleccioné acá, le puse que seleccione la cantidad con el cliente y con el trimestre. Entonces acá me van a aparecer, esto lo vieron ustedes en la práctica, es lo que me mostraron en la clase pasada. Selecciono acá y ya lo veo como si fuera una tabla. Entonces él ya puede jugar acá, fíjense, con todas las ventas que él tuvo, en qué trimestre, en qué mes, y en forma casi automática, digamos, porque yo no hice nada, digamos. Lo puedo totalizar, lo puedo trabajar ya como ustedes lo hicieron en la práctica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el último paso? Ya si ustedes se quieren sacar un 10 para el parcial, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ajustarlo a Power BI. Poner Power BI. Levanto Power BI. ¿Qué es lo que ustedes ya vinieron haciendo, digamos? Cierro. Y ahora, Obtener datos de Análisis Service.
obtener datos y análisis service. ¿Cuál sería el servidor? Ese sería el localhost, ¿verdad? A ver, no creo que, veamos, creo que lo pongo, no, sí, localhost, la base de datos, Venta 23. me estoy equivocando en algo. Entonces el nombre de Ah, o sea, acá me estoy usuario. equivocando en las credenciales. Creo. Parece que es esto. No, por las credenciales. A ver, tener datos, Maxi Service. Ahí está. Y acá ya tengo para elegir los cubos de datos con los cuales yo quiero trabajar y con qué cubo voy a trabajar ahora. Fíjense que lo único que hice fue poner el localhost, que era mi máquina, digamos. Y acá, ¿con qué cubo tengo que trabajar? Clase 23. Clase 23, cubo de venta. ¿Está? Sí, me los trae, pero estoy equivocando en algo, me parece. No estoy seleccionando lo... No me borró ni cuenta, no. De vuelta. Forwarding. Recién lo hice en la... A importar el nombre. Y conectar. Ahí está, no había agregado. No había seleccionado cuáles son los campos. Y acá puedo jugar, digamos, con qué quiero jugar. Por ejemplo, con el nombre del cliente, que sería lo típico. No sé, el mes. Hace falta que tenga algún campo de la... Bueno, le pongamos de la cantidad. Creo que me va a dejar con 3. Creo que no. Ahí está. Tengo cliente, el mes, la cantidad. Ya creo. Fíjense que ahí ya estoy listo para con los atributos que yo seleccioné y puedo ver el cubo de datos, bueno, que tiene en este caso lo que yo acabo de seleccionar. Si quieren dejar el micrófono ahí abierto. Pero, ¿se entiende, chicos? Y acá ya, esta parte ya es solamente trabajar como ustedes vinieron sacando los listados, digamos, que es lo que vieron de exposición de la clase pasada. ¿Estábamos, chicos, hasta acá? Sí.